Hola, un cordial saludo a quienes estén observando esta ponencia. Mi nombre es Edimar Ortiz, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia e igualmente soy estudiante de tercer año del doctorado en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. En este momento, pues me dispongo justamente hablarles acerca de mi ponencia denominado Un derecho menor para existencias menores. Esta ponencia es el resultado o es resultado del proyecto de investigación doctoral denominado El derecho como espacio habitable, del paradigma de un derecho inmunitario al paradigma de un derecho hospitalario. Em, y pues este proyecto inicialmente tiene el objetivo de mostrar cómo tanto el derecho como la teoría del derecho que lo fundamenta, pues se inscriben en un paradigma inmunitario, tal y como lo ha señalado en diversos momentos Roberto Espósito. Eh, para posteriormente hablar o proponer de alguna manera lo que entendería como un derecho hospitalario a partir del concepto de hospitalidad de Jacques Derrida. Sin embargo, para efectos de esta ponencia, simplemente me centraré en lo que denominaría derecho menor en oposición al derecho mayor, el derecho mayor que hace parte justamente de este paradigma inmunitario y que coincide de alguna manera con el derecho pues propio, ¿no? De el Estado, que ha acaparado el Estado y pues digamos ha monopolizado. Ahora, el derecho menor pues digamos en oposición a ese derecho estatal, ¿no? Y que coincidiría también en cierta medida con el derecho hospitalario a partir del concepto de hospitalidad. Em, y en este caso, pues quiero remitirme específicamente al concepto de existencia menor, ¿no? Entonces, estos son como los dos elementos que van a determinar la ponencia. De igual forma, la ponencia también es resultado de un artículo que será publicado en diciembre del 25 en la revista de los Anales de la Cátedra Francisco Suárez, que se denominan notas para un derecho menor y para una teoría de del derecho menor, que será publicado en el número 60, volumen 60. En este caso, pues digamos, lo primero que queremos hacer es determinar, bueno, a qué nos referimos con esto de existencias menores. Para eso acudimos al concepto de existencia menor que utiliza Etienne Suriot, que da lugar pues a una forma de entender el derecho distinta, ¿no? Y en esta forma de entender el derecho distinta, pues de alguna forma se acude al concepto de literatura menor que ya delinearon Deleuze y Guattari en su famoso libro de Kafka por una literatura menor, ¿no? Siendo justamente Kafka el modelo. Em, que me va a permitir esbozar las características de esta literatura menor, pero también de este derecho menor. Entonces, lo primero es determinar las existencias menores. Eh, dice Surio que básicamente las existencias menores son determinadas por su falta de estatus ontológico completo. Es decir, no son existencias plenamente actualizadas, sino que incluso pueden quedarse en el plano de lo estrictamente virtual, ¿no? Así las existencias menores, pues de alguna forma son incompletas o están incompletas, no están del todo actualizadas en este mundo y pues pueden actualizarse en algún momento. Eh, Podríamos decir que hay dos formas, ¿no? Es decir, de existencias menores. Hay unas existencias menores que derivan justamente de esta circunstancia de incompletitud ontológica porque ya en sí mismas son así, pero existen otras existencias menores que son, podríamos decirlo, minorizadas, ¿no? A través de
dispositivos como el dispositivo jurídico que se encarga de minorizar, por ejemplo, a personas, ¿no? Es famoso el ejercicio de la capitis diminutio en el derecho romano, a través del cual una persona devenía menos persona, porque había grados de personas, o finalmente devenía cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, pues esta segunda existencia, esta segunda manera de entender las existencias menores, eh, pueden coincidir con las minorías, ya sean minorías étnicas, religiosas, sexuales, y demás, ¿no? Entonces, en el primer plano podríamos entender, en el primer plano de las existencias menores podríamos hablar de las ontológicas, es decir, que de alguna forma son incompletas. Podríamos hablar de entidades como las generaciones futuras, ¿no? Las generaciones futuras que aún no existen, o incluso, eh, si se quiere, plantas u otra clase de entidades, ¿no? Plantas, animales. Ahí podríamos tener una discusión en cuanto a si pertenecerían a las existencias menores minorizadas, ¿no? Em, entonces ahí tenemos como esas dos categorías y dos ejemplos sobre esas existencias menores. Surio, el mismo Surio, considera que los abogados, o mejor dicho, los artistas y filósofos deberían ser como abogados que dan testimonio de las existencias menores para conferirles o permitir que se les confiera el derecho de existencia plena, ¿no? Pero también se podría invertir esta afirmación y señalar que deberíamos también los abogados, los juristas, actuar como artistas o filósofos que den cuenta de esas existencias menores. Pero pues evidentemente este jurista que pretende hacer eso no se puede apoyar en un marco teórico propio del derecho mayor, institucionalizado, estatalizado, que no va a reconocer esas existencias, ¿no? O que las reconoce parcialmente. Sin embargo, por señalarlo, es paradigmático el caso del Estado colombiano en el cual eh, las altas cortes, los tribunales han venido tomando decisiones con respecto a la naturaleza, con respecto a los animales, ¿no? Que de alguna forma reconocen esas otras posibilidades de existencias, ¿no? Y les confieren un estatus jurídico y ontológico al mismo tiempo. Justamente estas prácticas de estos jueces, podríamos llamarlas, ya- o bueno, ya empiezan a desarrollar lo que vendría a ser un derecho menor, ¿no? Eh, Así se propone pues este concepto de derecho menor a partir de la literatura menor, ¿no? Que según Deleuze y Guattari tienen tres características en particular. En primer lugar, pues desterritorializa, ¿no? Desterritorializa el derecho mayor, pero podríamos afirmar que el derecho mayor, el derecho menor, también destemporaliza el derecho, ¿no? Por ejemplo, al eyectar hacia el futuro las posibilidades de las generaciones futuras. En segundo lugar, pues es una literatura política, en este caso diríamos es un derecho político y en esa medida incluso no solamente es político, sino cosmopolítico, entendiendo las cosmopolíticas como esta política que incluye dentro del el ejercicio político, la discusión y la interacción también a entidades no humanas, muy propio digamos, de las perspectivas antropológicas que se han venido dando últimamente. En tercer lugar, es cosmopolítico, pero también tiende a una comunidad y a la mixtura de la comunidad, en vez de pretender y asegurar la inmunidad de la individualidad, entiende que es comunitario, ¿sí? Y que por tanto tiende a la mixtura. En cuarto lugar, el derecho menor es creativo, en tanto pues se asume como un ejercicio de imaginación, no solamente como un ejercicio de prescripción de lo que el derecho es o lo que el mundo es y lo que debería ser, sino más bien lo que puede ser, ¿no? En ese sentido, pues acudiendo a la pregunta espinociana, uno podría plantearse qué puede el derecho. Y finalmente, el derecho menor es situado, abandonando cualquier pretensión de neutralidad muy propia del derecho mayor de
pues, origen ilustrado y moderno, ¿no? Em, Así, un derecho menor es aquel hecho por y desde las minorías, tanto raciales, sexuales, sociales, entre otras, pero también por las minorías ontológicas, ¿no? Es decir, estas minorías ontológicas también nos trabajan y nos generan la necesidad de reconocerles, dicho esto, las generaciones futuras, ¿no? Em, y finalmente, pues ya frente a un derecho menor que busca reducir los modos de existencia, eh, a binarismos como pueden ser el de cosa y persona, el derecho menor realmente pretende multiplicar las existencias y los modos de existencia, abriéndole la puerta, ¿no? Comportándose de manera hospitalaria con esas otras formas de existencia, ya sean las minorías o las entidades ontológicas minorizadas. Con eso terminaría mi ponencia y les agradezco.